Bienvenidas a la 15ª edición de la Mostra del Libro Anarquista de Valencia. Empezamos hoy con la presentación de Contra el arte y el artista, de este libro del colectivo Desfase. Primero decir que la muestra la hacemos entre todas, con el esfuerzo de todas, entonces cualquier ayuda es bienvenida, tanto económica como de manos y pies. Y aquí tenéis también un panfleto con todas las actividades de estos días. La muestra empieza el 18 hoy y termina el 26, el domingo que viene. Y eso, aquí tenéis toda la información. También hay una página web, mostradelibreanarquista.com, ¿verdad? Y allí también podéis consultar toda la programación. Agradecer también primero agradecer a Alfredo de la editorial La Neurosis o Las Barricadas, que por cierto me tendrás que explicar a mí por lo menos por qué se llama así. Es un nombre bastante especial. Y evidentemente dar las gracias a Lorta y a todos los espacios, todos los locales todos los centros sociales y ateneos que apoyan la muestra, donde se celebran todas las actividades, y también dar las gracias aquí a los compañeros de Radio Malva que nos han prestado aquí el equipo. Primero decir que sobre el libro, pues hemos considerado interesante incluirlo en esta muestra porque trata un tema bastante poco explorado, digamos, que es el tema de la cuestión del arte, ¿no? Y el papel que juega el arte dentro de la sociedad, y cómo se utiliza como herramienta desde este sistema capitalista y también estatista, ¿no? Alfredo nos lo explicará mejor, pero decir que ese es un libro que el texto inicial fue de 2009, se publicó en Chile, en Santiago de Chile, y la Neurosis tomó la iniciativa de introducirlo aquí, de publicarlo y distribuirlo en 2012. En lo que se intenta hacer en este libro, en pocas palabras, aunque Alfredo lo explicará mejor, es sintetizar y describir los mecanismos, sobre todo en el terreno del arte, ¿no?, que permiten que el sistema se mantenga estable y aparentemente indestructible, ¿no? Y digamos cuál es el papel del arte y de la figura del artista a esta situación. Luego explora las características, digamos, más esenciales de la forma en que el sistema estatal capitalista logra reproducirse utilizando el arte como uno de sus medios, un medio más. Sobre la editorial, pues es un proyecto, La Neurosis o Las Barricadas, es un proyecto asociativo y militante, no profesional. Pretende difundir las ideas y la historia del movimiento libertario, dando cabida a diversos textos que fomentan el debate, aportan novedades o rescatan aspectos de interés, de actualidad para la cultura anarquista. El objetivo de las publicaciones es servir como herramienta de autocapacitación individual para la transformación libertaria de la sociedad. Y nada, muchas gracias a Alfredo y a su palabra. Buenos días a todas y gracias a la muestra, a todas las compañeras que hacen posible que estemos aquí para poder compartir en un buen rato una serie de ideas que los compañeros, las compañeras del colectivo de FACE nos han facilitado a través de este libro, y creemos que es un libro que es bastante interesante para debatir sobre aspectos relacionados con el arte que en el movimiento libertario no han sido especialmente tratados o no han sido aspectos que hayan tenido mucha relevancia en los últimos años. Nosotros formamos un colectivo hace 4 años aproximadamente, y ese colectivo empezó a publicar diferentes materiales en alguna publicación madrileña y también a través de internet, y resulta que nos contactaron unas compañeras de un proyecto de contrainformación chilena que es Metiendo Ruido, y nos dijeron: mira, conocemos a gente aquí en Santiago de Chile que está publicando sobre arte y nos da la sensación de que va en sintonía con algunos de los materiales que vosotros estáis publicando, y nos acercaron este libro, y a partir de ahí dijimos, pues a lo mejor puede ser útil que este sea el comienzo de un proyecto editorial, y ahí es donde nació La Neurosis o Las Barricadas Ediciones, que es un nombre muy peculiar porque
hace alusión a un congreso muy antiguo de la CNT en el cual termina el congreso señalando que la única posibilidad en el mundo en el que vivimos es que o someternos a la locura de la vida cotidiana que nos destruye cotidianamente o luchar para evitar esa locura. Alguno de los compañeros, algunas de las compañeras que formaba parte del colectivo en aquella época tenía una especial sensibilidad por los temas de salud mental y le parecía como que tenía un significado personal muy, muy importante para ella. A partir de ahí consideramos que, bueno, que era una alusión que nos parecía interesante y a partir de ahí surgió este nombre tan poco comercial, tan largo y tan extraño para todo el mundo. Pero bueno, no os entretengo más con este tipo de anécdotas porque quería ya pasar a hablaros a todas de algunos aspectos de este libro, que en realidad cualquiera que lea el título se habrá dado cuenta que no es un libro con un título que se dé a muchas sutilezas contra el arte y el artista. El libro simplemente es un recorrido que pretende cuestionar la figura del arte y la figura del artista. Dice que el arte es una convención social y que es una convención social que sirve para reproducir los valores del sistema establecido, y dice que el artista es la persona que se encarga de posibilitar esa reproducción. Y el libro, después de señalar esta premisa ya de por sí polémica, pretende demostrarlo a través de una serie de argumentos que van recorriendo algunos aspectos de la historia de Occidente y de las ideas artísticas que han sido las dominantes durante determinados periodos históricos, y después se acerca al mundo del arte actual y pretende señalar cómo el mundo del arte actual está dominado por una serie de ideas que lo que hacen es consolidar los principios de las clases dominantes. Lo primero que hace es realizar un recorrido por lo que consideran el origen de las formas artísticas actuales, y hace una pequeña inmersión en el mundo griego y dice, hubo un periodo de la historia de la humanidad donde el arte tenía un carácter ritual y tenía un carácter ¿cómo decirlo? Tenía un carácter comunitario, estaba unido a la vida de una determinada sociedad y no estaba en manos de unos determinados especialistas. Tenía un carácter cuasi religioso, formaba parte de un modo de acceder a la realidad sin que estuviese en manos de unas pocas personas que pretendiesen construir con el arte una determinada forma de belleza. No era una forma de expresión individual, era una forma de expresión más bien colectiva, más bien comunitaria, como señalaba antes. El libro se acerca a cómo en el mundo griego comenzó a darse un proceso por el cual el arte cada vez quedaba en manos de una determinada élite que expresaba a través del arte determinadas inquietudes individuales, y quedaba cada vez en manos de unas personas que cada vez iban separando el arte de lo cotidiano, lo iban separando de lo comunitario para convertirlo cada vez en una tarea de especialistas. Y dice que comienza ese proceso a través de la tragedia griega y nos cuenta cómo Nietzsche analizó este proceso en una de sus obras fundamentales, que un tipo ignorante como yo acaba de olvidar ahora mismo. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Bueno, el nacimiento de la tragedia. Soy ignorante, pero a veces tengo un poquito de memoria. No mucha, pero bueno, suficiente para recordar esto. Nos lo cuenta el libro, y para aquellos que estén interesados en la historia del arte, pues puede ser un acercamiento interesante. Para los que no estamos tan interesados en aspectos tan fundamentales, digo, ese capítulo, saltando corriendo, que después viene la chicha, la amiga, porque hay algún lector o alguna lectora que nos ha dicho: uy, qué bien se duerme en este primer capítulo. No caigamos en esa situación. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que tiene un poquito más de velocidad, porque esos primeros capítulos sí que es verdad que son los más densos del libro. Y después de hacer un acercamiento a los orígenes del arte tal y como se entiende en la sociedad actual, lo que viene a hablar el libro de cómo el sistema de dominación construye una forma de entender el arte que pretende reproducir las cosas tal y como están, y para ello lleva a cabo un proceso que
que ellos consideran que es fundamental, y al mismo tiempo que es fundamental lo consideran verdaderamente nocivo, y dicen que ese proceso es la separación del arte de la vida. Dicen que hay múltiples comunidades, múltiples sociedades, y las sociedades occidentales también en determinadas épocas han entendido el arte como algo que estaba completamente unido a la vida cotidiana. No había una separación que delimitase dónde empieza la vida, mejor dicho, dónde termina la vida y dónde comienza el arte. Todo estaba unido de tal manera que no había una categorización cerrada, no había unos cajones estancos donde se encerraba el arte y al que no pudiese acceder la gente en su vida cotidiana. Eso ha habido en determinados momentos que ha sido así. En la sociedad actual es todo lo contrario. Durante determinados momentos históricos, sobre todo a partir del siglo XVI, eso se ha fomentado, y lo que ha hecho es convertir el arte en algo inaccesible para la gente cotidiana, para la gente sencilla, para cualquier persona. Se ha convertido cada vez más en una tarea de especialista, y además no solo eso, sino que señalan que en determinados momentos el arte ha dejado de ser una actividad que esté al alcance de cualquier persona, porque se ha profesionalizado de tal manera que esa profesionalización ha llevado a convertir el arte en un trabajo, y en una sociedad en la que el trabajo no es una manera de realizarse, sino que más bien es lo contrario, es un modo de explotación cotidiana y de destrucción de las personas. Ese camino lo que empuja no es a construir un arte cada vez más positivo para la comunidad en la que surge o la sociedad en la que surge, sino que lo que se convierte es una tarea completamente alienante. Este paso es explicado en el libro, señalando cómo el arte, que podría ser una actividad vital, que puede tener una serie de características muy positivas, como es el estímulo de la creatividad, una capacidad como para conseguir poner y dar forma a la libertad de las personas, como también tienen la posibilidad de generar algunas formas de rebeldía que sirven para cuestionar determinados aspectos de la realidad. Al convertirlo en un trabajo, se va convirtiendo en una actividad cotidiana que tiene todos los males que tiene el trabajo en nuestra sociedad, cosa que no hace falta decir cuáles son los males que tiene el trabajo, porque desde que entramos en un centro de enseñanza que no acaba siendo nada más que la antesala de lo que es un centro de trabajo, lo sufrimos hasta que probablemente nos muramos. Eso no lo explica el libro, sería muy complicado detallarlo, porque supondría hacer un recorrido pormenorizado del libro. No es la pretensión que tengo ahora. Después, si estamos interesados, cuando terminemos un poco con esta pequeña introducción que tengo pensado acercaros, pues ya insistimos en los puntos que nos consideramos más importantes, y nos acercamos a este punto si lo veis oportuno. Un aspecto que es importante o que consideran relevante es la insistencia en cómo la separación y arte-vida, entre el arte y la vida, no es casual, no está construido simplemente porque ha sido así fruto de el azar del paso del tiempo, sino que tiene que ver con la pretensión sistemática de convertir el arte en algo especializado que no esté al alcance de toda una determinada comunidad, sino que esté siempre al alcance de una determinada élite, que se encargue de consolidar la expresión artística como una forma alienante de entender la creatividad. Y por eso dice que un elemento que ha sido fundamental en la historia reciente de las ideas artísticas ha sido la de entender que el arte equivale a la belleza, y entender que como el arte simplemente es un modo de expresar lo bello, eso significa que el arte lo que se ha encargado principalmente es de llevar la expresión creativa al campo de lo sublime. ¿Qué significa esto? Que el arte no es algo cotidiano, no es algo sencillo, no es algo que esté al alcance de cualquiera, sino que se supone que simplemente pretende ser una forma superior de conocimiento o una forma superior de alcanzar la belleza. Eso significa que la gente normal no es capaz de acceder al arte. Simplemente puede ser en algún momento dado una especie de espectador pasivo. Siempre hay, por tanto, una élite activa, una élite creadora,
una élite que tiene un don especial, y después está el resto de los mortales que simplemente pueden ser meros espectadores, que pueden ser agentes pasivos. Y claro, esto en cierto modo se parece mucho a la sociedad en la que vivimos, en la que hay una élite que gobierna y el resto somos seres pasivos, agentes completamente secundarios que de vez en cuando, dentro de nuestra pasividad, podemos participar de una manera completamente menor en la vida política. La correspondencia entre los valores que se desprenden de este modo de entender el arte y los valores que tienen que ver con la forma de vida occidental son bastante claros. Es decir, es bastante complicado creer que se pueda crear un arte que sea capaz de estar inmerso en la sociedad, en lo comunitario, en lo local. Es muy difícil que se dé un arte así en una sociedad en lo que prima más bien es lo contrario. Lo que prima es una élite capaz, una élite en la que lo importante es lo intelectual, frente a la masa del resto de las personas que son agentes espectadores del espectáculo de la política, del arte, de absolutamente todos los aspectos de la vida. Este cuestionamiento de la separación entre arte y vida le lleva a cuestionar, por supuesto, la figura del artista. Dicen, bueno, el artista durante muchos siglos se ha considerado una persona genial, una persona que es capaz de acceder a la creación de una manera especial, de tal modo que eso solo está al alcance de muy pocas personas. Es un don casi innato. Algunos dicen incluso que casi innato no, es innato. Hay gente, según ellos, hay un montón de teóricos del mundo del arte que lo que dicen es que el artista es un genio y esa genialidad no se hace, se nace. Ellos lo que dicen, eso es completamente incierto, eso es una completa falsedad. Existe lo que se llama el canon artístico. ¿Qué es el canon artístico? Es una serie de valores que señalan qué tipo de arte es el válido y qué formas de creaciones no son válidas. Esa serie de valores dicen, este tipo de arte es el válido, es el que tiene que estar en los museos, y otras formas de expresión no pueden entrar en los museos ni pueden entrar en aquellas instituciones que son las que nos dicen que arte es el bueno, el arte con mayúsculas, y que arte es el que no tiene ningún tipo de valor, el que es subarte, o sencillamente el que no es arte. Ellos delimitan donde la creación tiene una capacidad de hacernos ver la realidad de una manera extraordinaria, y que otro tipo de expresión artística no tiene ningún tipo de interés. Eso se ve muy fácilmente en las distinciones entre lo que se considera el arte, el gran arte, y el arte popular. Si uno se acerca a los programas de las universidades, o se acerca incluso a los programas de los diferentes institutos donde se enseña enseñanza secundaria, cuánto tiempo, por ejemplo, en un programa de historia de la literatura se dedica a hablar del arte popular, cuánto tiempo se dedica a hablar de las formas de expresión oral. Absolutamente nada, porque obviamente se ningunea la posibilidad de la gente sencilla de crear. Eso no existe. Lo que existe son, por supuesto, se estudia todos los programas en los que se valoran las formas de creación artística, entre comillas, elevada. Es decir, la que las élites académicas que reproducen los valores de las clases dominantes son los que señalan que es el arte de verdad. No es como si no hubiera existido ninguna forma de creación popular, ninguna forma de creación de la gente sencilla. Lo que ha existido siempre es que si el señor Garcilaso, que si el señor Góngora, que si las formas de expresión pictórica siempre está Velázquez, está Goya, pero no existe ninguna forma de creación popular. ¿Por qué? Porque lo que es creación popular es folclore, es artesanía, no es arte, es algo para pasar el tiempo. Y lo otro es, por supuesto, lo sublime, lo especial, lo diferente, lo que es capaz de desarrollar, lo que es capaz de hacer que los seres seamos intelectualmente más capacitados. Son los que lo extraordinario, lo que está al alcance solo de la genialidad. Por supuesto, ellos dicen, esto es una construcción social que tiene que ver con los valores, y es tan claro que se cae a los 2 minutos. Dicen,
el genio es capaz de crear tal genialidad que solo eso se sabe porque cuando un genio crea una obra sirve para el siglo XVI y sirve para el siglo XX. Y sirve, si Cervantes creó el Quijote, sirve para la Castilla del siglo XVII, pero también sirve para cualquier otra sociedad porque tiene un mensaje universal, porque el genio es capaz de llegar a lo universal, porque llega a lo más profundo del ser humano, y lo más profundo del ser humano está en todos los seres humanos. Eso es una mentira absoluta. Cualquiera que llegue al instituto con 14 años y le hagan estudiar el Quijote sabe que eso provoca náuseas, porque es mentira. Hay un proceso de socialización para hacerte creer que los valores dominantes son universales, pero no es eso es completamente mentira. Es decir, cuanto la sociedad occidental ha hecho que todas las diferentes comunidades que existen en el planeta Tierra adopten los valores burgueses, que son los valores burgueses obviamente occidentales, sean asimilados por otras comunidades, en ese momento es cuando esas comunidades que han sido aculturadas y que esas comunidades que han adoptado los valores burgueses, es el momento en que esas comunidades, obviamente al ser aculturadas y tener los valores de esa burguesía, es cuando acepta que las obras de arte que han sido encumbradas por la burguesía son universales. Es decir, cuando ya no existan comunidades que tengan una cultura propia y que adopten como suya la cultura occidental dominante, es cuando llegaremos al universalismo de verdad. Pero ahora, si vosotros cogéis el Quijote, nos vamos a la cultura Yanomami y le damos el Quijote, se lo traducimos a la lengua Yanomami, se lo damos a cualquiera de las personas que viven en esa sociedad, pues te mandan a tomar por el... Nos mandan un poquito lejos, porque obviamente es mentira que sea universal. Que sea universal es el mensaje de la dominación, no existe. Cuando sea universal significa que se ha completado el dominio absoluto de la cultura burguesa, como venía señalado anteriormente. Por tanto, el artista tiene esa capacidad. El artista es un ser especial. Obviamente es tan especial como la sociedad en la que ha nacido el artista quiera considerarlo especial, pero fuera de esa sociedad pues no lo es, porque el artista ha sido capaz de sintetizar una serie de ideas, ha sido capaz de plasmar una serie de ideas en una determinada sociedad que esa sociedad considera importantes, considera interesantes, considera valiosas, vale, en esa sociedad, pero más allá de esa sociedad no tiene por qué tener esa consideración de genio. Eso nos dice el libro y dice el genio, lo que principal sirve es, el genio para lo que sirve fundamentalmente es para legitimar que el trabajo intelectual es más importante que el trabajo manual, y te dice, y lo fundamental para lo que sirve el genio es para hacernos creer, el genio, el artista, el creador, ese ser especial, para lo que sirve esencialmente es para hacernos creer que el arte es una tarea de unos pocos, porque como la genialidad no puede estar al alcance de cualquiera, como lo creativo solo está al alcance de unos pocos, el artista es la persona que está encargada de realizar esa tarea. Y el libro, por supuesto, dice, vamos a atacar al artista por este lado, pero vamos a seguir atacándolo, porque el artista además es el agente fundamental para profesionalizar el arte. ¿Y qué significa profesionalizar el arte? Sacarlo de la esfera de lo colectivo y llevarlo a la esfera de lo individual, de tal manera que el arte ya no es una posibilidad o algo que sirva para la expresión popular de la gente, de la comunidad, de un grupo de personas, sino que simplemente sirve para expresar lo profundo, lo más intenso de una persona, de una individualidad especial que está por encima de los demás. Eso es lo que es el artista. Y el resto, pues somos la mierda, los que tenemos que observar al arte y decir al artista, oh Dios mío, gracias por iluminarnos con esa forma sensible de entender el mundo, mientras que nosotros solo podemos mirarte y admirarte como espectadores. Esa es la función del artista. Además, el artista no solo hace eso, sino que encima el artista, al profesionalizar el arte, tiende a mercantilizarlo. ¿Qué significa eso? Que como el arte es algo especial y el artista es un ser especial, hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo a través de su trabajo y de una manera especial. Eso significa que el artista es genial, pero de repente se pone a vender arte. El arte es maravilloso, es divino, pero
págamelo como cualquier trabajo asalariado. Si es tan divino, debe quedar en el espacio de las musas, debe estar desmercantilizado, porque debe ser algo que debe estar no tiene precio, debe ser incalculable. Pues no, el artista vende sus libros, el artista vende sus cuadros, o si no vende los cuadros porque resulta que está en manos de las instituciones estatales, lo que tiene que hacer es pensar cómo hacer su obra de arte para recibir la subvención determinada, porque cualquiera que se mueva en el mundo del arte sabe que las instituciones públicas no dan nada a cambio de nada, es decir, todo lo dan a cambio de algo. Eso significa que cuando tú creas tu determinada obra artística, obviamente la libertad está condicionada al público al que tú quieres llegar, y si tu público es el Estado, que es el que te da las subvenciones para posibilitar seguir viviendo del arte, entonces tienes que someterte a unas determinadas reglas, de tal manera que el artista no solo es una persona especialmente capacitada, sino lo que sobre todo es un mercader del arte, porque lo fundamental en el mundo en el que vivimos no es crear un arte. Bueno, sí, a lo mejor hay artistas que no tienen la pretensión de vender su arte, pero aquellos que pretendan vivir de él porque son verdaderos artistas y consideran que su arte es algo especial, lo que tienen que hacer es permanentemente mostrar a las instituciones o mostrar a los posibles compradores lo atractivo de su mercancía cultural, porque obviamente no hay escritor que no insista en su editor, no insista a su editor sobre las posibilidades de su creación literaria, porque obviamente si creas una determinada obra literaria y no se puede vender, pues eso se queda en el cajón de las obras nunca creadas. Si tú eres un artista y mereces vivir del arte, entonces tienes que tener la capacidad para moverte en esos circuitos donde la meritocracia artística tiene que considerar que lo tuyo es vendible, valioso, y que tiene que entrar dentro de los circuitos del mercado del arte. Y el mercado del arte puede ser las galerías artísticas, o pueden ser las grandes editoriales, grandes o pequeñas editoriales, que mercantilizan tu libro y le dan la posibilidad de que tú puedas recibir un beneficio económico a cambio de tu creación artística. El libro, por supuesto, ya habéis visto que tiene un especial interés por meterse con los artistas, cosa que en realidad no es porque tengan ningún tipo de, obviamente, rencor personal. Simplemente es que los artistas se la han ganado después de mucho tiempo diciéndonos que los demás somos seres un poquito negados. Nos dice el colectivo de FACE, dice: lamentamos desilusionar a los señores artistas, nos vemos obligados a admitir que los genios no existen, o que si existen, en términos históricos, lo que han hecho no proviene de algo que sea exclusivamente o privativamente suyo. Todo creador es heredero tanto de su propia historia como de la historia de la humanidad. Por lo tanto, su obra es un resultado de la conjugación de un sinnúmero de factores, tanto sociales como familiares, personales, políticos, históricos, psicológicos, que no son suficientemente explicados bajo el concepto de genio o de artista. Por otro lado, haber tenido el privilegio de adquirir técnicas, herramientas, conocimientos y habilidades en una escuela, o a partir del trabajo sistemático bajo las enseñanzas de un maestro, no hace más genio al genio, sino que demuestra que tales talentos se educan y que la diferencia con el resto es justamente el ser depositario de dichos privilegios. Bueno, ahí realiza otra de las críticas que dirige hacia el mundo del arte, en concreto hacia el arte hacia la figura del artista. Bueno, no insisto en esto porque si no vamos a alargar mucho, y lo más interesante es después que podamos en un debate intercambiar ideas sobre el mundo del arte y sobre lo que nos haya sugerido el libro, sobre lo que nos pueda ocurrir al respecto. Como habéis visto, el libro dedica buena parte de sus páginas a hacer una reflexión sobre el mundo de la alta cultura, e insiste permanentemente en cómo ese mundo de la alta cultura pretende consolidar el sistema de valores dominante. Pero claro, el libro no solamente se acerca a esas formas de expresión artística, porque también hoy en día existe, o se supone que existe, una forma de arte popular o una forma de creación popular, que es la cultura pop. Y por supuesto esa cultura pop se refiere, por supuesto, a la cultura del espectáculo en su sentido más despectivo. Hay hoy en día una faceta
más vinculada a las instituciones académicas, más vinculada a una determinada élite, que es esa alta cultura de la que hemos hablado durante este rato, pero también existe la cultura de la música pop, la cultura de el cine comercial, todo ese tipo de arte para el público general, que lo que hace es convertir las formas de creación artística en un espectáculo más dentro de una sociedad en la que todo está vaciado de contenido, toda forma de expresión colectiva está vacía de contenido, y esto lo hace de tal manera que toda forma de expresión colectiva o toda forma de expresión que ha podido tener un potencial comunitario ha sido separado y se ha convertido en una obra completamente mercantilizada. Bueno, este proceso yo creo que es más evidente, no insisto mucho en ello porque lo que quería acercarme ya es un poco a las alternativas, porque no quería soltar un discurso muy largo, no quería hacer un coloquio demasiado largo, porque si no, no sería coloquio, sino sería un señor dando la chapa y aburriendo al resto de las personas durante mucho tiempo. Entonces simplemente quería hablar de aquellos aspectos que el libro considera fundamentales para intentar recuperar el arte y hacerlo parte cotidiana de la vida de una comunidad o de un grupo de personas. Ha insistido en cuatro aspectos que tienen que ver con dar la vuelta a la crítica que se ha realizado antes. Dice que hay que politizar el arte, dice que otra alternativa fundamental, y ahora las explico, es vaciar el campo del arte. Después es fundamental identificar que el contenido de la obra no es solo lo que se dice, sino que el contenido de la obra es todo lo que tiene que ver con la expresión de dicha obra, y tiene que ver también con la forma en la que esa obra es creada y es intercambiada, comercializada, o como lo queramos denominar. Y después dice que también otro elemento fundamental es tener claro que el arte solo puede ser verdaderamente arte, o las formas de creación solo pueden ser colectivas y solo pueden tener un carácter emancipador, liberador, constructivo, como lo queramos llamar, atando las formas de creación a lo local. Y por eso dice, cuando dice politizar el arte, significa que dice que hay que bajar el arte del terreno de lo sublime, y eso supone arrancarlo del terreno de las élites para llevarlo al espacio de lo común. Eso es una idea que es fundamental y que tiene que ver con la crítica que se ha realizado anteriormente. ¿Por qué es creación y es arte aquello que proviene de las élites, que tiene que ver solamente con un modo de expresar lo que supuestamente es bello, y no puede ser una forma de creación perfectamente válida cualquier otra forma de expresión que tiene que ver con lo comunitario? ¿Por qué las formas de poesía que durante siglos eran comunes en los campos de las tierras de cualquier zona de España, que simplemente eran coplillas sencillas que se transmitían de forma cotidiana, y que eran 4 versos que simplemente hablaban sobre la dureza del trabajo cotidiano, sobre los problemas que tenían que ver con lo cotidiano? Porque eso no era arte, y lo que han hecho otros autores sí se supone que es arte. Eso obviamente tiene que ver con un modo de entender la creación que es todo lo contrario de lo que tenemos que tener en cuenta. No hay que poner fronteras, porque esas fronteras que sirven para construir el arte y ponerlo en cajones, lo que sirve para clasificar a unos frente a otros, lo que es válido frente a lo que no. Hay formas de expresión popular que tienen que evitar ser clasificadas para ser simplemente formas de expresión verdaderamente válidas. Lo que hay que hacer es evitar señalar algo como arte y algo como no arte. Hay que tener en cuenta que simplemente hay formas de expresión que una determinada comunidad puede tender a considerar valiosas. Pero más allá de eso, llevarlo hacia el terreno de la especialización, llevarlo hacia el terreno de la profesionalización, llevarlo hacia el terreno de la mercantilización, llevarlo al terreno de unas personas especiales y alejarlo de la gente sencilla, tenga unas capacidades supuestamente mayores o unas capacidades supuestamente menores, separarlo de ahí es un error. Y toda comunidad que pretenda entender el arte de una manera saludable debe intentar llevarlo y mantenerlo en ese terreno, en la que no haya una jerarquización de las formas de expresión, y evitando esa jerarquización habrá una forma más sana de entender las expresiones que se pueden considerar más o menos creativas, pero más allá habría que
habría que evitarlo. Eso obviamente va unido a lo que he llamado la idea del vaciamiento del campo del arte, que significa evitar o luchar por la desprofesionalización del arte. Y desprofesionalizar el arte significa llevarlo al terreno de las actividades gratuitas. Es decir, que una persona tenga una remuneración por hacer arte significa que se mancha con los mismos vicios que tiene el trabajo asalariado. El trabajo asalariado entra dentro del terreno de convertir a las personas en mercancía. Significa que uno tiene que hacer algo a cambio de algo. En el caso de la mayoría de las personas, por desgracia, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para tener un sustento cotidiano. Y el llevar el terreno del arte, que puede ser creativo, que puede ser una herramienta que nos puede servir para la expresión de nuestras emociones o de las que vivimos en nuestro entorno, que es una forma de convivencia, puede ser una manera de... hay muchas posibilidades de creación que pueden ser muy constructivas y que pueden dotar a las personas en la comunidad de aspectos interesantes. Y llevarlo al terreno de hago algo a cambio de otra cosa significa introducirlo en un terreno bastante negativo, porque en la sociedad en la que vivimos, por desgracia, se supone que nadie hace nada de forma gratuita. Todo el mundo se supone que hacemos todo a cambio de algo. Y hay gente que se encarga de estudiar este tipo de procesos y dice, mira, los seres humanos no hacemos nada de manera gratuita, todo es una lucha por los intereses, todos los que hacemos algo es para recibir algo a cambio. Los artistas, aunque no lo hagan por dinero, también lo hacen por prestigio. Eso es un error. Lo que hay que llevarlo es simplemente al campo de lo que el libro reivindica como los circuitos del don, aquellos circuitos en los que todavía las personas hacen cosas y no se paran a pensar en qué van a recibir a cambio, sea prestigio, sea dinero o sea lo que sea. Simplemente en los que lo hacen por satisfacción personal. En el capitalismo existen muy pocos terrenos en los que existan actividades que se hagan por satisfacción personal o simplemente porque hay gente que todavía conservamos un cierto sentido comunitario y hacemos porque sentimos que de esa manera contribuimos a crear comunidad. Eso es algo completamente marginal en las sociedades capitalistas, pero todavía existen esos pequeños márgenes y llevar el arte hacia esos pequeños márgenes es lo que puede construir la creación como algo positivo. Al menos tal y como ese es el punto de vista que señala el colectivo del FACI, que es un punto de vista que creemos, o personalmente creo, como algo fundamental. Y dice, sigue insistiendo contra el arte y el artista en señalar que eso implica tener en cuenta una idea fundamental, y es que una obra no es solamente lo que dice, ni es solamente como lo dice, porque cuando uno va a una facultad de Bellas Artes o va a una facultad de Filosofía donde se estudia historia de las ideas artísticas y se estudia estética, o incluso vas a una facultad de Filología donde se estudia literatura, lo que te insisten permanentemente es que la obra tiene dos dimensiones, la forma y el contenido. Y te dicen, además, la forma forma parte del contenido, es decir, el mensaje que lanza un texto es una historia determinada, por ejemplo, y el cómo lo cuenta, eso no es gratuito. En realidad, cómo te cuenta una historia también tiene su significado, no que sea más elaborado, que sea más sencillo, eso también tiene un porqué. Dice el libro, vale, eso es cierto, pero no solo eso, sino cómo elaboras un libro. Si en un libro hay un proceso de explotación, o cómo comercializas el libro, si el libro pasa a convertirse en una mercancía, eso también significa algo, eso no es gratuito. ¿Qué pasa? ¿Tiene significado la historia? ¿Tiene significado cómo lo cuentas? Pero ¿cómo circula esa historia? ¿Es fruto de la casualidad? No, no es fruto de la casualidad. Tiene que ver también. El libro como hecho material también tiene su historia y también forma parte de la vida de la creación artística. Y entonces dice, qué error tan grave el de aquellos artistas que son comprometidos y que cuentan una historia supuestamente que denuncia el capitalismo y después te lo encuentras en las estanterías del Corte Inglés. ¿Qué significa? Que por llegar a un público mayor no eres capaz de darte cuenta de que tu libro, cuando está en las estanterías del Corte Inglés,
forma parte de la industria de la cultura. Eso también es algo que hay que tener en cuenta, y eso forma parte del proceso de vaciamiento de contenido en el capitalismo. En el momento en el que un libro con el mensaje más revolucionario en teoría se puede vender igual que los libros de Arturo Pérez Reverte, y es una mercancía cultural que está en las mismas estanterías con todos esos libros que no dicen nada más que cosas absolutamente rancias, en el momento en que el capitalismo lo ha metido dentro de los circuitos de vendo un libro como el que vende unas zapatillas Nike, en ese momento ha convertido tu libro en mercancía, y el que tu libro, digo libro, pero cuando digo libro digo disco, digo cuadro, digo lo que sea, en el momento que tu forma de expresión artística se haya convertido en un objeto mercantilizable que responde a las leyes de la mercancía, tu libro ya lleva impreso, tu disco, tu obra, ya lleva impreso ese sello inevitablemente. Y por tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta, y el camino hacia la liberación de la creación implica abandonar los circuitos de la mercancía. Y cuando digo los circuitos de la mercancía, implica romper con las reglas que se establecen en el mercado usualmente. Esa es otra de las ideas fundamentales, y decir que crear la obra artística y por llevarla a más gente supone llevarlo a determinados espacios, eso puede suponer llevar el libro hacia un determinado camino que hay que tener conciencia cuando se camina. Bueno, esa idea está ahí. Después, para terminar, y con esto el libro no termina con esa parte, porque yo lo he saltado simplemente para poner las alternativas juntas, pero yo sí que quiero terminar un poco con este apartado. Dice, el libro, si es una forma de expresión individual o es una forma de expresión que tiene que ver con lo colectivo, si está atado a un determinado espacio, realmente tiene un sentido original, porque si tú crees que tu obra artística va a ser universal, es porque no te has dado cuenta de una idea que he remarcado anteriormente. Es decir, las sociedades, las comunidades tienen sus propias culturas, y creer que hay una cultura universal es un error completo, porque hemos señalado anteriormente que la única cultura universal es aquella que consigue imponerse a todas las demás comunidades. Por tanto, hay que abandonar esa creencia. No hay que creer que hay que crear una determinada obra que sirva para construir la identidad de un determinado genio. Eso es un error. La gente tiene que crear de una manera reconfortante que simplemente sirva para dotar de una determinada expresión a una determinada comunidad, o una persona dentro de una comunidad, y esa obra más allá de esa comunidad no tiene posibilidad de salir, o sí que tiene posibilidad de salir, pero no hay que creer que deba tener la ambición de lo universal. Tener la ambición de lo universal implica creer que una determinada obra tiene que llegar absolutamente a todo el mundo, con lo que eso significa, cuando todas las personas son diversas y todas las personas son diversas. Y pretender que algo llegue a todo el mundo supone tener la ambición de romper con esa diversidad, que no tiene por qué ser negativa, todo lo contrario. El afán de la homogeneización es el afán de las sociedades estatistas, en la que se mira desde arriba para que todas las personas y todas las comunidades respondan a principios homogéneos que siempre facilitan la dominación. La dominación de lo diverso es mucho más difícil que la dominación de lo homogéneo. Bueno, no sería interesante poder seguir hablando sobre estos diferentes aspectos, pero sería limitar el debate. Es interesante una pequeña introducción y daros las palabras para que comentéis aquello que consideréis importante y que podáis comer antes de que anochezca. Antes de pasar a la otra presentación, a la otra mesa. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna reflexión? Mira, yo quería preguntarte a ver a ti qué te parece. No sé, yo unas tendencias que ahora veo mucho, ¿no? Es, por ejemplo, a hablar de la complejidad. Cuando tú planteas una reflexión, como tú comentabas ahora, ¿no? Simple, que se entiende, muchas veces la respuesta es que es mucho más complejo, es que el problema es complejo, o es que no profundizas lo suficiente, ¿no? Eso
es una cosa que yo escucho mucho, ¿no? O cuando se habla también, por ejemplo, mucho de falta de rigor, ¿no? Yo cuando se habla de rigor y de complejidad, o cuando se le ponen muchos números a las cosas, es cuando veo muchas veces esa distancia de la que tú hablas, ¿no? Es decir, yo hago una tesis doctoral con muchísimos números y muchísimos porcentajes para demostrar que el capitalismo se fundamenta en la explotación del hombre por el hombre, y entonces pues soy un tío riguroso y soy un tío sesudo y tal. Ahora, si yo digo simplemente que el capitalismo se basa en la explotación, pues soy un panfletario, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa que a mí me llama la atención, que lo digo pensando mucho, porque eso de la complejidad, de ponerle muchos números a las cosas, no sé, yo hacer una afirmación, por ejemplo, decir han muerto 400 migrantes en Lampedusa, pero si son 500 y no 400, ya como no soy un tío riguroso, pues el hecho de mi denuncia, pues ya, bueno, ya, pues este tío exagera, es un panfletario, no es riguroso. Entonces, yo veo que ahí, en esas tres cosas que te digo, se marcan muchísimas distancias. O sea, es una manera también de marcar la dominación, como tú decías, no sé, a ver qué te parece. Un tema que es fundamental relacionado con ese aspecto es que en el mundo académico es fundamental la complejidad, porque la complejidad remarca la existencia fundamental de una élite. El papel de la élite es la de desentrañar una sociedad compleja, la de formar unas construcciones que sean complejas para poder acceder a determinados aspectos de la sociedad. Pero eso lo que muestra es una tendencia fundamental que tiene que ver con la especialización y una tendencia de las sociedades contemporáneas a la permanente profesionalización y no sé cómo decir, voy a inventarme una palabra, que es cajonización, es decir, poner en cajones estancos las diversas partes del conocimiento. Y eso tiene que ver con cómo se pretende convertir todo en algo muy complejo que siempre pueda ser analizado desde el punto de vista de unos determinados especialistas y nunca desde un punto de vista mucho más sencillo. En el mundo del arte ocurre exactamente lo mismo. En el mundo del arte hay las tendencias que realmente son dominantes, son aquellas en las que se insiste en la forma, en la perfección formal, en lo complejo de la forma. Y eso lo que hace es demostrar que la gente sencilla no puede hacer arte, porque lo que queda es en manos de una determinada élite de especialistas, pero realmente detrás lo que hay es un proceso de construcción humana que tiene que ver con cómo los seres humanos hoy supuestamente somos más complejos, pero esa complejidad no hace que el ser humano sea mejor. El arte no solo construye sociedad, también construye individuos, y cuando el arte construye individuos y el arte es complejo y nosotros somos amantes de un arte complejo, lo que estamos haciendo es crear procesos que convierten a las personas en seres cada vez con más matices, pero eso no significa que seamos mejores. Un día, hablando en un debate contra el arte y el artista, decía una defensora del arte actual, decía: pero yo me doy cuenta de que soy capaz de apreciar un arte especialmente sutil y que ha adquirido una sensibilidad para los pequeños detalles que yo creo que es positiva. Yo creo que es lo contrario. Es decir, me parece que la gente de hace 100 años, a lo mejor había mucha gente que entendía el arte como algo muy simple, de algo mucho más sencillo, y a lo mejor era gente con una capacidad intelectual que en ciertos sentidos era en teoría inferior a la mía como tipo que tiene una licenciatura, y sin embargo yo soy un tipo indudablemente inferior a esas personas que tenían a lo mejor unas ideas teóricamente menos complejas, pero sin embargo unos valores mucho más sólidos y mucho más asentados, y unos valores mucho mejores. Es decir, a lo mejor el arte sencillo te da la posibilidad de entender la realidad de una manera mucho más simple, el arte popular a lo mejor te da la posibilidad de entender las cosas de una manera mucho menos compleja, pero eso no significa que sea positivo. El que en la sociedad actual lo complejo y lo riguroso se ha entendido como un elemento positivo, nosotros tenemos que tener claro que si en la sociedad esa idea es la dominante, probablemente nosotras debiéramos caminar en sentido contrario, y mi postura es bastante clara. La obra de arte, cuanto más compleja,
en realidad eso tiene que ver con un proceso de cómo entender la creación artística que va en el sentido contrario a cómo debiéramos entenderlo nosotros. Cuanto más simple, tiene que ver con el modo de entender las sociedades. Cuando las sociedades son complejas, tiene que ver, por ejemplo, con también se ve, por ejemplo, en el proceso urbanístico. Las grandes ciudades parece que tienen muchas ventajas, pero realmente no tienen muchas ventajas. Las grandes sociedades de millones de habitantes realmente no tienen ventajas. Las sociedades que generan un arte complejo normalmente son sociedades muy complicadas que generan un tipo de relaciones enfermizas. El arte sencillo, el arte popular del que venimos hablando y venimos reivindicando era una forma mucho más directa de entender las relaciones sociales, una forma mucho más sencilla de entender el ser humano. Y eso no solo construía sociedad, sino, como decía antes, construía personas con una mentalidad mucho más sana. Es mi punto de vista, y así también lo entiendo que lo defiende el libro, pero claro, hay gente que a lo mejor cuesta verlo, porque también parece que es dar un paso atrás, parece que es decir, a ver, hemos evolucionado, hemos construido seres mucho más sensibles, mucho más complejos. La gente antes llevaba una forma de vida mucho más dura, la gente era mucho más ruda, pero era mucho más directa, pero eso no era bueno, eso era más bien malo. Nosotros somos gente con una capacidad emocional de desentrañar lo más profundo del ser humano, y eso profundo nadie nos lo debe arrebatar. Pues yo creo que sí. Yo estoy rodeado, yo permanentemente, como a lo mejor nos pasa, no sé si nos pasa a vosotras, nos pasa, o eso me pasa a mí, pero vivo rodeado de gente que somos muy sensibles y somos muy complejos, y eso, en vez de facilitar las relaciones interpersonales, nos lleva a un tobogán permanente de situaciones extremadamente complejas, donde ninguno es capaz de manejarse con cierta soltura. Esto ya me dio un poquito por las ramas, pero es un tema interesante, por mi modesto punto de vista, claro. Sí, hola, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que no acabo de entender. Es la creación colectiva y la creación individual. Es como que demonizas la creación individual. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? No la salvas, no hay ninguna posibilidad de que individualmente se pueda hacer algo válido. Cuando critico la creación individual, la critico en el sentido burgués de la palabra, es decir, el que crea, una persona que crea una determinada forma de expresión y crea que esa forma de expresión crea un ser especial, un ser diferente, un ser inigualable, en el sentido de que genera una obra que aparta la existencia individual de la existencia colectiva. Esa es la que critico. Es decir, si una persona que realiza un proceso de creación, ese proceso de creación individual está inserto en la vida de una comunidad, eso tiene su lógica. Pero esa persona que lleva el arte a las esferas de no, es que esto no se entiende porque es mi forma de entender las expresiones, vosotros, comunidad, no lo podéis entender, porque esto es único, es intransferible, es mío, no se puede entender. Es decir, el pensado es una obra que pretende ser ¿cómo decirlo?, regodearse en lo individual para convertirlo en individualismo, es decir, para separar el individuo de la comunidad. Es el proceso que considero negativo. No significa, es decir, yo entiendo que una sociedad medianamente sana es aquella que consigue un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Es decir, no considero que lo colectivo deba aplastar lo individual, considero que tiene que haber un cierto equilibrio, y en ese equilibrio considero que tiene importancia la expresión individual, pero eso no, me parece que es ingenuo creer, o poco positivo creer, que la expresión individual debe hacer que se exalte el individuo por encima de todo lo demás. Pues no, sí, pues todo el mundo puede vivir en comunidad, y existen múltiples formas de convivencia en comunidades donde la expresión del individual tiene su importancia, y eso es lo que creo que debiera ser, bajo mi punto de vista. Nada, yo era hacer ver como las formas de expresión que el sistema no asimila porque va contra sus valores, digamos, como puede ser el graffiti, o lo intenta llevar a su terreno o lo criminaliza y tal. Y muchas veces cuando lo lleva a su terreno, pues, ¿qué pasa?
nos dicen, no, vosotros queréis pintar, pues tenéis que pedir permiso a la policía, no sé qué, no sé cuánto, o el graffiti acaba en galerías de arte, y a mí eso me parece una mierda. Porque lo que es el graffiti es gente, no sé, o sea, toma las calles, no sé, van contra todos los valores de lo que viene a ser, vamos, sí, me entendí más o menos, ¿no? Perfectamente. Y también un libro que me leí que es King Mob, El Partido del Diablo de la Felguera, que trata mucho ese tema, o sea, lo recomiendo para todo el mundo, está muy bien también. Nada, eso. ¿Contestas o...? No, sí, estoy completamente de acuerdo. Vale. Pues yo quería hablar de lo que comentabas de reapropiarnos del arte, de vaciar su contenido, de bajarlo de las altas esferas y tal. Yo creo que realmente el arte que se hace hoy en día, el arte intelectual, no tiene nada de intelectual ni aporta casi nada nuevo. Realmente el arte que innova y que tal es el arte el folclórico que comentabas, el arte de abajo, el arte del pueblo, es el que realmente va innovando. El arte intelectual no hace más que repetir y repetir y repetir. Vas a una librería, los 20.000 libros que hay son casi iguales, los discos, los cuadros, todo igual, para una cosa que innova, que sale desde arriba y que se repiten. Sin embargo, lo que sí que hace muy bien el poder y el sistema es precisamente apropiarse de las cosas que se hacen contra él, darle la vuelta. Y eso es lo que veo yo que es más peligroso y que hay que intentar evitar, porque lo consiguió con el dadaísmo, con el surrealismo, con el punk, con tantos movimientos artísticos que han salido precisamente para bajar el arte de la intelectualidad y llevarlo al pueblo, y que se le acaban dando la vuelta y sirven para todo lo contrario. A ver, yo es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero creo que si el artista es lo que es actualmente el artista, es por una serie de cosas que ha permitido el sistema en el que vivimos para que sea eso. Es decir, el artista en sí no se cree un ser especial y tal, sino que se le exalta desde las altas esferas y desde la educación. Entonces, yo creo que todo el mundo podría ser un artista, todo el mundo tiene capacidad creativa, pero se le mina desde niño que eso no es útil, que eso no tal, y las pocas personas que se salen de ese camino son los que se les llama artistas y tal, pero todo el mundo tiene capacidad artística, pero habría que hacer énfasis en cómo movemos el arte al pueblo, cómo hacemos que la gente se interese por este tema cuando desde el sistema capitalista no se quiere o sea, se quiere hacer que se convierta en un trabajo. Yo conozco a muchos artistas que no venderían su obra, yo mismo no vendería mi obra. ¿Cómo hacemos los artistas que queremos dar nuestra obra a conocer a la comunidad, acercarla cuando los medios capitalistas no nos lo permiten? Pretenden capitalizarlo. Y eso, bueno, ver alternativas es lo que me parece interesante el libro, las alternativas que puedo ofrecer para dar a conocer el arte. Básicamente estoy de acuerdo contigo, lo único es que sí que hay una serie de matices que a lo mejor yo aclararía que a lo mejor después compartes o no sé, bueno, pero el caso es que buena parte de los historiadores de las ideas artísticas han dedicado buena parte de su creación a señalar qué es el arte. Y entonces, en el momento en que algo le llamas arte, estás separando lo que es una creación con un determinado valor de otras cosas que no tienen ese valor. Entonces, por vicios de otras lecturas, cuando hablo del libro, hablo de obras creativas y las denomino arte, pero en realidad el camino es la de destrucción de la palabra arte y utilizar la palabra creación. Y el único inconveniente que veo es que cuando coges una palabra, coges una determinada forma de creación y la señalas y dices esto es creativo, entonces estás generando detrás ahí una serie de problemas que puede generar separar eso de la vida cotidiana, y es al señalarlo como una actividad diferente le estás dotando de un prestigio que a lo mejor no tienen otro tipo de actividades. Y el problema es que en las sociedades capitalistas actuales, las clases dominantes lo que nos dicen permanentemente a través de sus discursos es: el trabajo intelectual es el válido, el trabajo manual
es el que nos sirve. El trabajo intelectual es el que realmente sirve para organizar la sociedad, y el trabajo humano lo puede hacer cualquiera, entonces realmente no tiene un gran valor. Y muchas veces cuando hay determinadas formas de creación que las señalamos y decimos esto es creación, esto es especialmente creativo, lo que estamos haciendo bajo mi punto de vista es dotarles de una especial significación, y el dotarles de esa especial significación lo separa de otro tipo de actividades que en realidad debieran ser igual de valiosas, que no significa que esas actividades de creación debieran desaparecer, no, son parte de la vida de las personas, pero que formen parte de la vida de las personas no significa que haya que separarlas, escindirlas y señalarlas como algo mejor. Forma parte, no. El problema es cuando dices esto es arte, es una forma de expresión, y alguien que se dedica dedica buena parte de su vida o dedica toda su vida a un huerto o trabaja en la albañilería, nadie señala eso como algo de dotado de especial significación. Sin embargo, lo otro sí. El problema es jerarquizar una actividad como positiva y la otra como negativa. La creación es cojonuda, y poner ladrillos también. Es decir, la actividad de los seres humanos, siempre que sea constructiva para los demás, es buena. No hay por qué separarla en cajones estancos para decir que el arte, mira, aquí está, esto es creativo, qué bien, y lo otro no. Es una esfera más del humano. Yo estoy bastante de acuerdo con muchos de los puntos que se están planteando aquí, pero lo que sí que yo quiero defender es que el arte, lo quieras llamar actividad creativa o no, es algo que pertenece al ser humano, y es algo que ayuda al ser humano a evolucionar en su camino vital, al igual que en pensamiento político o hacer un huerto. Pero no es exactamente lo mismo, que yo tengo un huerto y me encanta hacerlo, pero es ese desarrollo de tu actividad creativa que te ayuda mucho a evolucionar. Y yo creo que eso sí que es defendible, y eso es inherente a cualquier ser humano, desde luego que atacando al genio y a todos los que se creen geniales, que no va por ahí la cosa, pero cuanto más evolucionas tú, ese desarrollo creativo, más persona te haces, no sé cómo decirlo, ¿no? Si tú te encierras a tocar un instrumento te vas a rayar mucho, pero consigues un poco desarrollar esa esencia que también forma parte de ti. Y luego respondiendo a ti, o sea, yo creo que no mercantilizar el arte es algo también muy interesante, y puede ser una buena solución pensar qué podría significar poner el arte al servicio de una comunidad, ¿no? La comunidad, llámese X, llámese este centro social ocupado, llámese tu barrio, tu pueblo, lo que sea, ¿no? Porque es una herramienta, repito, del ser humano que es muy útil. Que no es lo mismo que, no sé, que cocinar. Bueno, cocinar sí. No es lo mismo que otras actividades, si me entendéis. Digo, a ver, voy a contar como yo vengo de Bellas Artes, acabo de terminar, y este año justamente he estado pues estudiando este tipo de cosas también porque me interesan, y quiero contar una anécdota que como que ilustra un poco lo que estamos hablando aquí, que es que cuando estudié lo que era el arte abstracto, yo el arte abstracto cuando la gente lo ve dice, pues yo no lo entiendo, pues qué tontería, pues yo soy muy tonto porque esto es muy complejo y yo no lo puedo entender. Pero al mismo tiempo hay otra corriente que dice, pues qué tontería si esto lo hace un niño de 5 años. Lo que quiero decir es que realmente el arte abstracto se pensó desde las instituciones artísticas como vamos a utilizar el lenguaje visual en su mínima expresión, o sea, manchas y rayas, simplemente por el placer de que la imagen quede equilibrada y quede bien compuesta, o sea, quede, por ejemplo, un cuadro grande de Rothko, de este tipo de gente, que es simplemente pues un rectángulo de color rosa y un poco de naranja abajo, que tú lo ves y dices, ¡oh!, y impresiona. Ya está, es que realmente no tiene más. O sea, lo explico, lo digo, no tiene más. Eso es lo que pretendían utilizar esos colores para que fuera impresionante. Y ya está, o sea, no hay ningún significado, no simboliza nada por debajo. Realmente ese tipo de cuadros abstractos sí los puede hacer tu hijo de 5 años. O sea, lo puede hacer cualquiera que tenga que sepa más o menos componer una imagen, pero eso es una capacidad que tiene muchísima gente. Entonces, no sé, simplemente pues contar esa anécdota para lo que tú dices, pero, o sea, después de, o sea, una vez sabido esto, puedes interpretar el que los cuadros estos de Rothko, esta gente tan alabada, como que
tú les dices eso del niño de 5 años y te dicen, no, pero es que Rothko era un genio porque tal y cual, no, o sea, que realmente es mentira, que no hay ninguna justificación central, la justificación es la que te quieran poner para elevar eso como arte y lo que hace el niño no. Vale, yo quería preguntarte a ver cómo ordeno las ideas, porque tampoco es un terreno donde sea habitual que piense, ¿no? Lo que pensaba es que todo lo que se está planteando desde la mesa es como un horizonte frente al capitalismo, ¿no? Un horizonte de sacar el arte de la mercantilización y de la élite en base, digamos, a pensar unas coordenadas fuera de este sistema, ¿no? Sin embargo, creo que también en lo que es el mundo del arte y de la cultura, de la industria cultural, no solo, digamos, tenemos que pensar en la figura del artista de élite enriquecido, sino también en que la industria cultural produce también toda una proletarización de gente que malvive o sobrevive a través de prácticas artísticas, ¿no? Entonces, me gustaría también como que si se podría reflexionar algo sobre esto, ¿no? Como en toda lucha anticapitalista hay, por una parte, un horizonte más allá del sistema, y por otra parte también hay unas luchas que necesariamente se desarrollan en las propias coordenadas en las que estamos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpela a la gente que sobrevive, ya digo, de forma precaria en el mundo de la industria cultural o de la industria artística, más allá de dibujar un horizonte en el que el arte no esté mercantilizado? Yo creo que esa pregunta es muy positiva, pero es verdad que el libro no se centra en ese tipo de detalles, no lo toca, porque lo que habla es de el concepto del arte, de ese arte engrandiosado, o también de cómo la industria cultural genera un tipo de ocio alienante. La industria cultural entendida como la industria que disfruta lo que llamaríamos las masas, por decirlo de una manera un poco no, bastante despectiva. Pero en ese sentido, hablar de la gente que sufre, que forma parte del engranaje de esa gran maquinaria que es el sistema de la industria artística, ahí no hay claves especiales bajo mi punto de vista. Yo creo que las claves tienen que ver con la de cualquier trabajador que sufre una condición de explotado y que tiene que buscar aquellas herramientas de lucha que le sirvan para intentar dar un vuelco a esa situación como explotado. No hay claves especiales, sería un debate sobre cómo incidir en las luchas que tienen que ver con la dignificación de las condiciones laborales dentro del mundo en el que vivimos. Y eso es un debate súper interesante, pero que nos llevaría a otro campo con otro montón de perspectivas y con otros análisis diferentes que digo que me parecen igual de interesantes, pero que sería ir a otro terreno. Bueno, también hablando sobre este tema, que antes sí que has hecho una crítica a meter el arte dentro de lo que es el trabajo asalariado, o más bien a intentar subsistir a través del arte. Bueno, no sé si lo has hecho exactamente en esta dirección o qué, pero la cosa es que ellos en el marco de esta sociedad en la que vivimos, en la que, como también has comentado antes, todos estamos forzados de una manera o de otra a vender nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, menos aquellos que tienen en su posición pues los medios de producción y el capital y demás, que sí que veo válido el hecho de intentar ganarse la vida de la manera menos dolorosamente posible, ¿no? Que en el caso que nos toca hoy pues podría ser, por ejemplo, pues gente que igual tiene un grupo de música, intenta con los conciertos y con los bolos, o un grupo de teatro, e intenta con eso pues subsistir de alguna manera, ¿no? Que obviamente pues la mayoría al final tiene que acabar buscándose otras maneras, porque no suele dar para más. O lo mismo vale para algunos dibujantes que también intentan colocar sus ilustraciones, pues eso que está claro que presenta una contradicción, pero que al final que puede ser preferible para estas personas el ganarse la vida de esta manera que hacer esta actividad y paralelamente tener que currar de cualquier otra cosa. Es evidente que lo que dices no se puede discutir, porque es decir, una cosa es que nosotros
hagamos un análisis teórico para señalar qué herramientas tiene el sistema de dominación y cuando estamos en nuestro día a día, cómo no podemos evitar formar parte de la maquinaria de la sociedad en la que vivimos. Nosotros eso lo sabemos, pero lo importante es que tengamos conciencia de ello. El libro lo que dice es, cuando participamos de la maquinaria de la industria cultural, reproducimos el sistema de valores de la sociedad estatal capitalista, pero eso no significa que podamos rehuir todas las formas de dominación. Es decir, quien tenga que trabajar todos los días para llevarse el pan a la boca, pues unos a lo mejor trabajan en una guardería y sabemos lo que eso supone, a lo mejor otra persona trabaja en otro ámbito. Bueno, todos trabajamos en un ámbito que unos reproducen de una manera y otros lo reproducimos de otra, pero no dejamos de formar parte de la maquinaria. Otra cosa es que hagamos un permanente análisis para saber qué aspectos de nuestra realidad cotidiana tienden a reproducirlo y cuáles no, qué elementos pueden servir para llevar la actividad artística hacia un proceso más liberador y cuáles no lo son. Lo podemos compartir o no, pero hay que hacer esa reflexión para saber qué reproduce el estado de cosas actual y cuáles no. Y después, teniendo conciencia de eso, podemos decir, mira, esto a mí no me gusta, pero lo tengo que hacer porque mis necesidades vitales son las que son y yo no puedo vivir de otra manera, o la otra manera de la que puedo vivir resulta que no genera ningún beneficio ni en mí ni en el entorno en el que vivo. Me quiere decir que por lo menos en la gente que conozco que se mueve en estos ámbitos suelen compaginar esta actividad de intentar sacarse intentar subsistir o sacarse un dinero extra en algunas ocasiones con su actividad artística de manera altruista o militante, también pues haciendo, pues por ejemplo aquí en Lorta tocan mogollón de grupos y que no les pagamos una mierda, porque tampoco da para más, ¿no? Pero que aún así siguen viniendo a tocar para apoyar el espacio y que bueno, que luego sí que igual van a otra sala y sí que cobran por sus actuaciones, o lo mismo con los carteles de todas las cosas que se hacen tanto aquí como en otros espacios, que muchos artistas colaboran para sacar carteles guapos y atractivos como el de la muestra de este año, y eso pues también es perfectamente compaginable con que luego puedan intentar colocar sus ilustraciones, por dar un poco la otra cara de la moneda de mucha peña artista que colabora con la lucha. Te voy a contestar desde el campo de la ilustración, que es el que manejo yo, y que hay una diferencia muy grande. Creo que ahí está el problema. El problema yo lo veo en el elitismo, en el que no es lo mismo un trabajador de la imagen que lo que hace es pues un centro, una empresa o quien sea le pide un cartel o unas ilustraciones para ilustrar algo, que pues ahí estás cobrando por las horas que has estado, por los materiales que has gastado, etcétera, que no voy a intentar meterme dentro del mercado del arte y de las galerías y yo voy a hacer un cuadro en media hora que podría hacer cualquiera, porque cualquiera tiene esa tendencia creativa de la que he hablado yo antes, y lo voy a vender por 2.000 euros porque es que como yo soy artista soy mejor que el resto de los mortales. O sea, la diferencia está ahí, no es en el elitismo del artista o simplemente pues soy un trabajador y trabajo con la imagen y ya está. Aunque en un momento dado, si alguno de los nuestros consiguiese colocar un cuadro por 2.000 euros, creo que sería algo digno de celebrar. No, más que nada porque el dinero ese no lo pondría uno de los nuestros, ¿no? Sería alguien que pertenece a ese mundo de las élites, ¿no? Al cual le hemos metido un sablazo. Yo creo que el matiz, que ya se ha comentado, es que en ese caso los 2.000 euros sí que se acabarían en una causa social que de alguna manera liberalizara el arte o estuviera politizado o buscar una lucha, una repercusión, y de la otra manera no, de la otra manera lo que estás cogiendo es a un militante y convirtiéndolo en la élite esta que decimos que tenemos que abolir. Entonces, sí, como bien decía el presentador del libro, perdón, el nombre, Alfredo, es que dentro de la medida de lo posible y dentro de las capacidades de cada uno, intentar enfocar todas las acciones a una lucha y a conseguir algo. Pero, o sea, eso lo habéis dicho las dos partes, creo. Estamos de acuerdo. Sí, de hecho el libro plantea hipótesis de lucha, ¿no?
Pero, en el caso de los 2.000 euros que decías, ahí también podríamos hablar del arte como estafa y de la estafa como forma de vida. Igual estafar a un rico es una buena forma de ganarse la vida. Y un par de veces he intentado hacer como, no sé, una pintura colectiva o así y explicar, o sea, más como arte efímero que para sacar un producto, un cuadro que exponer, y no, simplemente como experiencia, simplemente como experiencia de eso, de compartir el arte, pero lo intento, igual, haré el hombre la más reflexión que es que, o sea, a la hora de lo que parlat i de la figura del geni, és que molta gent s'acostava com en curiositat de voler agarrar el pinzell per dir, no, és que jo no sé pintar. Bueno, és que para pintar tens que agarrar un pinzell i pintar, no tens que saber. I sí que com que l'arte així més efímero, més que no té un resultat, jo el veig com a una forma prou vàlida de utilitzar l'art com a simplement expressió i no mercantilitzar-ho. I també a l'art però col·lectiu, pues com que li lleves tot l'ego, no? No és el meu quadre, és un quadre que hem fet tots, o una pintura, o lo que siga. I bueno, també volia aprofitar per dir que allí hi ha un mural en la caseta aquella que darrere té pintures i el que vulgui no fa falta que sàpiga pintar, simplement pot agarrar un pinzell i fer lo que li doni la gana. Y después voy a comentar algo que es ahí del graffiti, que es una forma de tomar la calle, pero al final lo que yo veo del graffiti es que es una forma de tomar la calle para plasmar mi ego y a ver quién es. Que no todo es así, obviamente, pero es en lo que se ha convertido, en una lucha de egos y en una lucha de a ver quién pinta más paredes, aunque lleve 20 años haciendo la misma firma, de la misma forma y... Sí, te hacen unas piezas de la hostia, pero al final el contenido es tu ego en una pared y punto. Y soy un poco bastante, pero es como lo veo un poco, porque es lo que veo. ¿Para comer? ¿A comer? Vale, bueno, a comer y luego a las 5 está la mesa redonda, ¿no?, de migración. Sí. Vale, muchas gracias al Cerdo.